Muy buenas noches con todos los presentes. Permítanme en primer término mi agradecimiento al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el doctor Luis Longaray, por permitir y autorizar mi participación en este evento. Igualmente a la Subdirección de Capacitación por haber tenido la deferencia de poder darme la ocasión para compartir algunas ideas acerca de lo que viene desarrollándose en esta jornada, el eje temático relacionado con la integridad y la articulación del registro. Antes que nada, igual mi saludo a todos los presentes y al su jefe zonal, al doctor Remigio Rojas Espinosa, que nos acoge hoy día en esta casa. A través de él mi saludo a todos los compañeros de trabajo de Ayacucho, a los oyentes en la parte virtual y a los presentes. Iniciemos entonces nuestra presentación que nos convoca hoy día. Y bueno, acá tenemos más o menos lo que he pretendido señalarlo como la incidencia del principio de rogación en la integridad de la anotación de la extinción del poder o mandato por fallecimiento del interviniente. Vamos a sintetizar un poco lo que queremos transmitir, porque parece que el nombre es demasiado largo. ¿Qué queremos transmitir con esta idea? Lo que queremos decirles es si da lo mismo que el registro inscriba la extinción por fallecimiento del poder o mandato vía rogatoria, o es que necesariamente debe hacerse de oficio esta inscripción. ¿Tiene alguna incidencia el principio de rogación o no lo tiene? Y dicho más en términos sencillos, ¿se justifica una anotación de oficio o se requiere de una rogatoria? Hacia eso apunta lo que queremos transmitir hoy día en esta ponencia. Y bueno, ahí nos planteamos algunas interrogantes que espero que sirva de guía para poder más o menos llevar el orden de lo que pretendemos. Primera situación, y creo que a estas alturas, nuestro segundo día de jornada, ya tenemos más o menos el camino, pues, de saber de que la articulación y la integridad del registro no se trata de una realidad terminada, sino siempre va a ser un proceso. Lo hemos escuchado a nuestra primera expositora del día de hoy. Obviamente son aspiraciones que a veces uno tiene y entonces es entendible de que se trata de un proceso, y lo cual también vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Nuestra siguiente interrogante es si la rogación realmente es o no es una, admite o no admite una excepción en el procedimiento, de acuerdo a nuestro sistema registral. La intangibilidad del asiento como mecanismo de seguridad jurídica admite excepciones. Esto es, podemos nosotros modificar los asientos. Y bueno, entrando en materia, seguramente la pregunta es: ¿la extinción del poder o mandato solo se produce por fallecimiento del interviniente o existen otras causales? ¿Es posible asumir que a la fecha del interviniente, entiéndase del poderdante, del apoderado, la representación se encontraba necesariamente vigente? ¿Se justifica o no la extinción del poder en estos casos? Y bueno, obviamente como estamos a puertas de un análisis que se viene haciendo del reglamento, también es oportuno ver nuestra normatividad que se ha dado al respecto, como son las resoluciones 042 y 062 del 2021. Pues bien, el registro integrado, ¿no? Para entender, y obviamente nosotros somos parte de este sistema, siempre es importante saber, al menos como una mirada hacia atrás, cuál ha sido nuestra trayectoria en el registro. La primera referencia que nosotros tenemos acerca de nuestro registro, estamos en el Código Civil del año 1852, donde se alude precisamente al oficio de hipotecas, ¿no?
me hizo acordar mucho la ponencia de nuestro expositor costarricense. También tiene ese inicio. Y ya por el año 1888, 2 de enero, es donde se emite nuestra primera ley que hace referencia al registro, pero a un registro de la propiedad y también de inscripciones de contratos de enajenación y de gravámenes. Vean cómo vamos avanzando en el proceso, inicialmente hipotecas y ahora ya también comprendemos enajenaciones. Viene 1902 y el Código de Comercio nos incorpora el registro mercantil. Por el año 1936, y obviamente nuestro Código Civil vigente, ya le dan un espacio a registros públicos como tal. Ya no lo tienen como un registro de propiedad ni mercantil, simplemente registros públicos. Pero también hay un avance, porque quienes recuerdan un poco se advertirán que el Código Civil del 36, pues comprendía a los registros públicos dentro de lo que correspondía regular a los derechos reales. En cambio, el Código del 84 le da una mayor autonomía a esta institución. Pues bien, eso es lo que tenemos hasta antes de la SUNAR. ¿Por qué me interesa este hito de la SUNAR? Porque creo que para todos que nos identificamos con esta institución, entendemos que a partir de 1994 el registro tuvo otra visión. Hasta antes de esa fecha, pues, no éramos un registro orgánico, no se podía pensar en un sistema. Es la ley 26.366 la que crea SUNAR y la que crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, SINAR, ¿no? Entonces, con un propósito, y ahí precisamente viene una de las acepciones que convoca este eje temático, ¿no? Que es precisamente un registro íntegro basado en una coherencia de los distintos registros que lo integran, ¿no? Basados obviamente en especialización, modernización, simplificación, integración, y unifica este sistema a los distintos registros como los que corresponden a personas jurídicas, naturales, propiedad inmueble y registro de bien inmueble. Bueno, eso lo conocemos. Bueno, ahí está nuestra primera respuesta a la pregunta que formulamos y también les comparto una experiencia reciente. El día martes tuvimos en Piura la visita del ministro de Justicia, el doctor Félix Chero, y él precisamente al visitar nuestra oficina le agradó mucho esta imagen que vemos en la parte superior porque refleja cómo el sistema registral ha evolucionado. Vemos allí un libro, ¿no?, que corresponde a la municipalidad. Bueno, no dice ahí, no se nota bien, pero es de Sullana, cómo inscribían los vehículos menores a través de ese libro, porque ese registro inicialmente hacía estado vehicular, ha estado a cargo obviamente de transportes, y ahí está todo el historial de las tarjetas de propiedad vehicular, que así se llamaba, hoy día tarjeta de identificación vehicular, ¿no? Y que de haber pasado de un soporte de un libro, luego a un cartón, y finalmente una tarjeta tipo plástico, tarjeta de crédito, y finalmente ya la TIB, ¿no? O sea, no desapareció del mundo físico. Eso hace un sistema. Hoy día vemos de que realmente nuestras tarjetas de identificación vehicular ya no necesito tenerlo en la billetera. Y entonces, pero eso no es lo que inicialmente hemos tenido en registro. Y ahí también, pues, el historial nos dice tomos, fichas, hasta que llega a SUNAR en el año 1994 y a partir de allí se da un giro. 1994 yo creo que pensar en una presentación de un título digital, pensar en una tarjeta de identificación vehicular virtual, no estaba en nuestro pensamiento. Y les digo que es así porque incluso por el año ya 2012, en que se hablaba, por ejemplo, de este programa de SUNAR en tu pueblo, se hablaba de un registro itinerante, conversaba con algunos colegas en su momento
Y decíamos, no, pero eso no es posible. ¿Cómo vamos a llevar el registro? ¿Y la tecnología? ¿Cómo lo trasladamos? Pensábamos que no era posible, pero hoy día sabemos que fue posible. Es más, creo que Sunar en tu pueblo se convirtió en uno de los programas de inclusión social bandera, y saludo la decisión del superintendente de haber retomado el relanzamiento de ese programa, ¿no? Es uno de los más completos que tenemos. Y bueno, esto es posible por, obviamente, la tecnología. Nuestros compañeros de trabajo del área tecnológica juegan un rol importantísimo. Y es que el registro no solamente son abogados, naturalmente, son ingenieros, son contadores, son administradores, somos un equipo. Y como somos un equipo, por eso de repente me doy la libertad, la licencia de hacer algunos detalles que de repente para los abogados nos puede resultar muy obvio, pero no necesariamente para los que no somos abogados. Y bueno, hablamos de un registro integrado. Un registro integrado requiere, obviamente en principio creo, un compromiso. El trabajador tiene que estar comprometido. Y el doctor Moreno nos decía, miren cómo hacemos en Cusco. Tenemos dando publicidad de manera organizada, sistemática, todos en un solo tiempo. Me parece saludable. Es difícil implementar algo así a nivel nacional, pero no imposible, pero y es un buen propósito, un buen planteamiento. Vean, el CID dio un salto gigante gracias a la pandemia. Les digo que dio un salto gigante gracias a la pandemia porque antes de marzo del 2020, en mi experiencia como registrador, recibía 60 títulos, de los cuales 5 eran CID y el resto todos eran físicos. Luego, con la pandemia, el registro felizmente dio una respuesta casi inmediata. Se implementó los actos CID para los distintos actos y entonces en este momento ya no es la regla recibir de los 60 títulos 5 CID, sino a la inversa. Se recibe 55 títulos CID y 5 son físicos, ¿no? O sea, cómo hemos dado un giro. Y ese giro ha sido por la necesidad, porque si no el usuario seguía presentando título físico. A pesar de que le resulte más bien, pero siempre hay una resistencia. La necesidad se impuso y hoy día, gracias a que el registro estuvo a la altura de dar una respuesta, pues ha permitido de que tengamos este título CID. Escuchábamos ayer, lo seguí en el mundo virtual, al ingeniero Sánchez. Y él dijo algo muy importante. A veces el Estado, obviamente, no se puede ver seriamente como una empresa en términos pecuniarios. No, pues no estamos para hacer dinero, definitivamente, ¿no? Eso es el ámbito privado empresarial. Nosotros tenemos otra forma de visión. De repente, ser más eficientes en el tiempo, ¿no? Ahorrar nuestros procesos que sean más simplificados. Y allí, por ejemplo, hay algo nuevo que se viene trabajando en el CID, ¿no? Los informáticos lo conocen mejor, creo que se llama FTDS, algo así, firma digital simplificada, FDS, algo así se llama. Por ejemplo, esa es una herramienta que resulta fundamental. ¿Por qué resulta fundamental? Porque mi experiencia les decía que cuando calificaba, mi proceso tenía que terminar con un paso adicional. Ese paso adicional era la firma digital. Pero la firma digital, la verdad es que procesaba y procesaba y procesaba y me impedía seguir avanzando. El FDS permite de que yo no me detenga, que yo continúe trabajando y la firma digital va procesando, va procesando. Y bueno, esos son pasos que en Lima sé que es piloto, pero creo que en su momento va a ser muy útil para ahorrar tiempos en esto. Hay que vernos así, todas estas buenas experiencias que se tienen, y bueno, también el registro obviamente no solamente necesita articularse con sus 14 zonas, que son, ¿no? Sino también hay que mirar hacia afuera, y por eso es que hay que ver a nuestros aliados de nuestro servicio,
ahí tenemos algunos, ¿no? Entonces, esa articulación va a ser necesaria porque, valgan verdades, siempre hemos identificado que nuestro servicio de inscripción y publicidad, ¿a dónde se orienta? Seguridad jurídica, sí, verdad, pero no somos los únicos. También las demás instituciones orientan a ese proceso y eso tiene un soporte constitucional, pues no buscamos precisamente paz social, buscamos que realmente no existan los conflictos. Nosotros lo vemos a nivel preventivo, Poder Judicial ya lo ve en la etapa a veces de litigio, ¿no? Pero también busca que se resuelva en los mejores términos. Y bueno, ya nos acercamos un poco a lo que queremos transmitir. La inscripción, ¿no? La inscripción requiere en sí darnos respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo se inscribe? Y hablar cómo se inscribe es hablar de procedimiento. Y entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? Y en el inicio del procedimiento vamos a encontrar un principio que es uniforme. Ese principio que he conocido como la rogación. Y la rogación, obviamente, principio de instancia, principio de solicitud, pues lo que busca por regla es que sea el interesado el que solicita el registro, la inscripción de un acto o un derecho, ¿no? A eso se orienta. La pregunta es, entonces, ¿admite excepción esto? Si revisamos nuestro reglamento anterior al reglamento general que actualmente nos rige, aquel que fue aprobado por la Corte Suprema, ¿no? En su momento, empieza con un enunciado que dice, toda inscripción se realiza a instancia de parte. El reglamento actual lo que nos dice es que las inscripciones se realizan a instancia de parte, ya no dice toda, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay inscripciones que no se realizan a instancia de parte? Hay un autor nacional que formó parte de esta familia, el doctor David Rubio Bernoy, algunos lo conocen seguramente acá. Él tiene una obra que publicó, que el registro también lo volvió a editar. Él toca este tema y dice que las únicas excepciones al principio de rogación es la hipoteca legal y la rectificación de oficio por error imputable al registro. Más allá se requiere de rogación. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, bueno, vamos repasando si es que eso es cierto, porque ahora vamos a ver que también hay otros actos. Y bueno, la intangibilidad de los asientos también va en línea con esto, porque una vez generada la inscripción, pues naturalmente es garantía que se establece en la ley de creación de la SUNAR de que los asientos son intangibles. Y entonces, ¿es factible que esto se modifique? Sí, pero por título modificatorio, entiéndase rogatoria, o eventualmente por mandato judicial o laudo arbitrario. Dicho esto, ¿qué más me interesa? Y retomo nuevamente lo que escuché al ingeniero Sánchez, creo que lo dijo, el registro es como una radiografía, creo que dijo, de la realidad. Creo que así lo dijo. Me agradó mucho esa comparación. Efectivamente, el asiento de inscripción, ¿no? Sí, recoge una realidad a un determinado momento. Y somos un sistema declarativo, por regla. Entonces, la radiografía que me tomé hace 6 meses, hoy día voy al médico y le digo, esta fue mi radiografía de la rodilla. ¿Y qué me va a decir el médico? No, yo quiero una más reciente, porque ya la de 6 meses no sé cómo estará ahora. De repente está mejor, de repente está peor. En el registro, las inscripciones, obviamente por regla, no son estáticas. ¿Tienden a una permanencia? Naturalmente que sí. Yo inscribo un poder no porque el día de mañana lo voy a revocar. Yo inscribo un poder porque se va a ejecutar en el tiempo. A veces hay poderes que son por 6 meses, por 1 año, por 5 años. No están, allí está. La vocación es de permanencia, pero nada impide que en el tiempo esta realidad se desfase. Obviamente que se va a desfasar la realidad. Lo que fue al momento de la inscripción
ya no es lo mismo a veces de acá a un año. Y esto se refleja en la publicidad. Para nuestros amigos que realmente otorgan la publicidad, saben de qué es la foto del momento. Yo no sé qué pase mañana. Hoy te doy la vigencia del poder, pero tal vez mañana no lo esté, ¿no? Esas son las reglas. Pero ¿qué necesitamos entonces? ¿Por qué se desfasa nuestra información del registro? Bueno, se desfasa porque entiendo que nos falta trabajar bastante todavía, ¿no? Con nuestros programas de inclusión para que el ciudadano tome conciencia de la importancia que tiene el registro, de la ventaja que le da que su realidad cuando está fuera del registro está más vulnerable. Y entonces necesito que también se convierta en un aliado de registro para que, obviamente, nuestra realidad sea conforme. Que si es que revocó un poder, que lo inscriba su revocatoria, ¿no? Si hubo una renuncia, que inscriba esa renuncia. En su experiencia, quienes han estado en naturales, por ejemplo, ¿alguien ha registrado alguna vez una extinción de poder por ejecución total del poder otorgado? Me explico en términos más sencillos. El poder fue para la venta de un vehículo específicamente, para ese acto. Y ahí el apoderado ya cumplió. ¿Ha venido el apoderado a decir, extíngueme este poder? Yo solamente una vez tuve esa experiencia, contadita. Me sorprendió. Era la única vez en que un usuario decía, quiero que se extinga este poder. ¿A dónde quiero llevar, no? De repente con lo que estamos nosotros explicando. Lo que quiero es que se entienda de que en la realidad ocurren una serie de situaciones que el registro no necesariamente lo conoce, sino es porque el usuario nos pone al tanto. Pues bien, allí esta diapositiva nos permite evidenciar de que nuestros registros sí pues tienen que estar articulados, ¿de acuerdo? Y hay registros que la información que se cuenta determina una consecuencia en los demás. Al centro el registro de mandatos y poderes, nuestro tema central de hoy día. A los costados el registro de sucesiones, entiéndase, intestadas y también nuestros registros de testamentos, ¿no? En uno solo ahí. Al costado el registro personal. ¿Por qué motivo hago esta conexión de estos registros? Porque obviamente tengo al registro de mandatos y poderes que me dice que una de las causales de la extinción es el fallecimiento del poderdante o del apoderado, ¿no? O del mandante o del mandatario. Y en sucesión intestada, naturalmente que estoy ante ese hecho. En testamento, ampliación de testamento, obviamente que también. En el registro personal podría haber la declaración de una muerte presunta. ¿Esto tiene un impacto en el registro de mandatos y poderes? Evidentemente. Pero entonces, allí viene el análisis que pretendo que ustedes me capten la idea de centro. ¿Qué necesito yo para extinguir ese poder? Lo que necesito saber yo para extinguir ese poder es tener absoluta certeza de que el poder está vigente. Sin eso, yo no podría dar un paso. ¿Quiénes saben eso? ¿El registro o lo saben los particulares o los interesados? ¿Quiénes saben eso? A mí me parece que la respuesta es obvia. El registro, obviamente, entenderá que se ha producido una posible causal de extinción, pero tal vez ese poder ya no está vigente. No está vigente porque se ejecutó totalmente, no está vigente porque hay una revocatoria no inscrita, no está vigente porque ha habido una nulidad declarada por el Poder Judicial, etcétera. ¿Y qué hago yo cuando digo voy a extinguir este poder
por fallecimiento. Implícitamente estoy reconociendo que estuvo vigente hasta el día en que ocurrió el fallecimiento, porque si no, no lo hubiese extinguido. Y el registro, ¿qué tiene que hacer? En lo posible, su información tiene que coordinar, tiene que ser armónica con la realidad que está fuera del registro. He allí la importancia de la rogación. Por eso es que considero que la rogación es aspecto central en este proceso. ¿Sí? Pues bien, quiero entender un poco más, ¿no? ¿Por qué motivo, cuando hablamos de algunos actos que sí tienen una actuación de oficio del registro, ¿no? ¿En qué casos se ha dado? Primer supuesto que estamos viendo el de hipoteca legal. El Código Civil lo dice, ¿no? Que de oficio. Perfecto. ¿Por qué motivo? En la primera acepción y en la principal y en la más general, ¿por qué se da la hipoteca legal? Porque el registrador cuando califica se da cuenta de que no hay el pago del precio, ya sea total o parcial. Ese es el sustento. O sea, la respuesta es o pagó o no pagó. Y eso tiene que fluir del título, ¿no? Y si es que advierto que no pagó, entonces hipoteca legal. Hipoteca legal, pero sujeto a pago de derechos. Ojo. No es que le exonere del pago de derechos. Y la respuesta ahí es única, por eso, ¿no? No hay posibilidad de que sea diferente. Y en el caso de la rectificación por error imputable al registro, que es la otra excepción a la regla, ¿no? Es natural de que el registro tenga pues que actuar de oficio porque ha cometido un error. No voy a esperar que sea el interesado el que me diga, rectifica esto. A veces lo hace, pero hay que evitar eso. Tan pronto se advierta, eso tiene que rectificarse. En mi concepto, por ejemplo, es una mala práctica cuando se dice, y es muy frecuente que lo decimos en los proyectos que nos pasan ante un pedido que hace el usuario para rectificar, dice, no, a solicitud del interesado y en mérito al título archivado. En realidad, no, pues, si es de oficio, es directamente en mérito al título archivado. Es en mérito al título archivado donde el registrador no está haciendo calificación, sino está haciendo un cotejo del acto que ya fue calificado. La rogatoria ya existió. Y lo único que estoy haciendo es, sí, pues, se equivocó, puso que el DNI era 70 cuando en realidad era 40, ¿no? Es un dato que me permite simplemente corregir esa situación y para eso no necesito rogatoria, porque la rogatoria fue para que el acto se haga bien, ¿no? La rogatoria ya existió y el registro entonces obviamente que está facultado para corregir esa situación. Consecuencia de la respuesta, obviamente debemos proceder de manera inmediata a rectificar de oficio. Esa es una rectificación de oficio. Insisto, no hay necesidad de rogatoria. Ahí no hay necesidad de rogatoria. Sigamos, y ese es el tercer acto que a partir de la resolución 042 surge como un nuevo acto que no admite, que no requiere rogatoria. Veamos si es que guarda alguna coherencia o no con lo que nosotros acabamos de señalar. Hemos dicho que la extinción del poder o mandato, ¿no? No solamente tiene una única causal. Si tuviera una única causal, creo que el razonamiento sería el adecuado. Pero como tiene distintas causales y algunas de ellas de ocurrencia por regla fuera del registro, el registro pues no está en posibilidad de conocer el mundo externo al registro. Eso solamente lo saben los interesados. Por esa situación, entonces, yo asumo de que la anotación de la extinción de oficio por fallecimiento no guarda una respuesta única. En la realidad bien puede ocurrir que ha ocurrido algo diferente. Insisto, yo no puedo tener certeza
de que ese poder realmente estaba vigente y que no haya ocurrido alguna otra causal distinta por el cual se haya dado su extinción. El registro no está en posibilidad de descartar la existencia de una causal distinta. Bien, acá esto se me ocurrió cuando venía, ¿no? Se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué tenemos? Algo muy sencillo. Un poder dante, 3 apoderados a quienes se les dijo que actúen de manera conjunta. ¿De acuerdo? Que actúen de manera conjunta Lucas, Mateo, Marcos. ¿Qué ocurrió? Falleció Marcos el 1 de enero de este año. El poder está inscrito. Ante esa situación en febrero, ¿qué ha hecho Pedro? Ha otorgado una escritura pública para decir que ante el fallecimiento de Marcos, el poder va a ejercerse de manera conjunta solamente por Mateo y por Lucas. Pregunto, ¿inscribible ese acto o no inscribible ese acto? Podría yo decir que, bueno, este poder, ¿no? Que ya consta en la partida registral, habían 3 apoderados para actuar de manera conjunta, y ahora el poder dante me dice, ojo, sí, falleció, no estamos en el caso de sucesión, nada, falleció, él mismo me lo dice, ha fallecido. Quiero que este poder solamente sea entre A y B. En ejercicio de la autonomía y la voluntad yo no veo que quebrante nada. Y por lo tanto, me parece legítimo que ese acto podría acceder al registro. Pero si me voy a la aplicación de la resolución 042, ese poder ya debió extinguirse. Obviamente porque, de acuerdo a los lineamientos, si el ejercicio es conjunto, el fallecimiento de cualquiera de ellos determina que se extinga. Pero no, en ejercicio de la autonomía me parece totalmente válido esta posibilidad. En todo caso, cada uno puede tener su apreciación, no necesariamente coincidente, pero me parece totalmente válido porque esto es la esfera netamente privada del interesado, ¿no? Reitero, a la luz de la resolución 042, esto ya no sería viable, ¿no? Porque diría que la extinción se ha producido. ¿A qué nos orientamos? Y acá no me gusta mucho consignar texto, pero lo hice con el propósito de que de repente no me exceda de señalar algo diferente a lo que la resolución señala. La resolución 042 regula precisamente, entre otros aspectos, ¿no? El tema de la extinción de oficio del poder o mandato por fallecimiento. Y nos pone en 2 escenarios para este análisis. ¿Cuáles son esos escenarios? En primer lugar, estamos hablando del registrador de personas naturales, ¿no? Este registrador tiene bajo su calificación un título de sucesión intestada o eventualmente un título de ampliación de testamento. Ese es el supuesto, ¿no? Donde el registrador, inmediatamente luego que analiza eso, tiene también que revisar la partida de mandatos y poderes para advertir si es que el causante otorgó o no otorgó poderes o eventualmente ha sido apoderado. Hasta allí me parece bastante lógico, sí, se debe buscar, creo. Pero la consecuencia de esto es lo que me preocupa. Porque si advierto de que efectivamente otorgó poderes, entonces de oficio debo proceder a la extinción. Y ya vimos que no necesariamente es así. Ya vimos que probablemente pudo haber ocurrido una causal distinta. Ya vimos que yo no puedo garantizar de que ese poder estaba vigente. Entonces, primer aspecto. Y el otro aspecto que se anota es, ya no es el registrador de personas naturales, sino puede ser el registrador de bienes muebles, puede ser el registrador de jurídicas, puede ser el registrador de predios, ¿no? Propiedad inmueble, porque es en el proceso de calificación donde se invoca representación
revísame si es que hay o no. Obviamente ha invocado la representación, entonces ahora busca en sus sesiones, busca realmente en testamentos si no ha fallecido el otorgante o el apoderado, ¿no? Y esto realmente a la fecha tenemos, creo, un pasivo bastante delicado. Les digo que es un pasivo bastante delicado porque el registro, ustedes saben de que es a raíz, por ejemplo, acá se acoge un aporte importante, que se dice que tiene que identificarse con DNI tanto al otorgante como al apoderado. Ya no más inscripciones, obviamente, de sucesiones intestadas. No estoy hablando del mandato si puedes. Corrijo. En sucesiones intestadas. Requiero de que el causante esté plenamente identificado, no solo con su nombre. Necesito su DNI. Porque finalmente, Pedro Sánchez Ríos pueden haber 20, 50. Pero el único elemento diferenciador va a ser el DNI. Entonces, hoy día, ese elemento es central. En nuestra experiencia, ¿qué supuesto se ha presentado? Y de hecho que lo hay, ¿no? Se ha presentado situaciones en que no consta, pues. ¿Y por qué no consta? Miren, 2022. Bueno, puede ser porque el fallecimiento se ha producido en el año 1984 y recién hoy día están haciendo la sucesión intestada, por ejemplo. Eventualmente, puede ser porque la persona ha fallecido recién, pero nunca ha tenido DNI. Y ese es un pasivo que tenemos grande. Veamos las inscripciones que están en fichas. Los poderes. Por ahí aparece algún DNI. Veamos el archivado en extremo. Tampoco. Porque obviamente los requisitos antes han sido mucho más flexibles en aspectos que seguramente no imaginamos la trascendencia que iba a tener a futuro. Por esa razón, les digo que es un pasivo porque llegar realmente a advertir a cabalidad si estamos o no ante la misma persona, la única garantía que yo tengo es cuando tengo DNI. Pero cuando no tengo DNI, la situación se vuelve bastante compleja. Se vuelve tan compleja que a veces con la casuística, la experiencia te da algunas pautas. Por ejemplo, adviertes, que no es en todos los casos, pero adviertes de que sí, pues es el poder que otorgó Juan Díaz Salcedo a favor de Juan Díaz Pérez. Ah, parece que hay un vínculo. Y la solicitud, Juan Díaz Pérez heredero. Ah, perfecto. Qué bueno, tengo un nexo, tengo un enlace. Por ahí, en el poder se dijo que es para comprar una casa, ¿no? O para vender un determinado inmueble. Y por ahí encuentras que sí, pues ese causante tenía propiedades en la avenida Arequipa, en la cuadra 45 de la avenida Arequipa Miraflores. Pero ya es sumamente casuístico, es demasiado. Pero a veces tienes que llegar a eso para descartar, ¿no? Y así, hay diversos supuestos que seguramente no se agotan, pero que sí hace la labor sumamente compleja. Y esta complejidad obviamente va en contra de los plazos. Por eso cuando decimos los plazos, en realidad un título de este tipo, como podría ser simplemente una anotación preventiva, que no te demoraba más de 5 minutos, 3 minutos, y si el sistema te ayudaba, podía salir en 2 de repente, una anotación preventiva. Ponle 5, pues, bueno, ¿no? Hoy día puede transformarse en 2 horas o 3 horas, dependiendo de la cantidad de poderes que adviertes en la partida, ¿no?
Y bueno, hay ese riesgo. Luego tenemos que también esta misma resolución nos señala que esta anotación de oficio también procede a solicitud del administrado. Entonces, ¿es de oficio o a pedido de parte? ¿No? Bueno, así como está, si esa solicitud del administrado deja de ser de oficio, obviamente, ¿no? Deja de ser de oficio, pero en este caso, lo que nos une o que nos pide es, bueno, di su nombre, di su DNI, si que tú lo tienes, ¿no? E indica la partida donde conste precisamente la inscripción y entonces el registro hace todo un análisis, un cruce de información y si es que necesita más información, entonces va a solicitarle al interesado. Hasta allí, bueno, perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que me preocupa de estos lineamientos, no? Siguiente, por favor, porque si no, no vamos a cerrar seguro. Lo preocupante es de que estas inscripciones que son de oficio también están, se dice que como es de oficio, no debe pagar derechos registrales, ¿no? Y la actuación de oficio en este caso está siendo materia de todo un proceso de evaluación, ¿no? Que a veces se convierte en más tiempo que el acto principal. Por ahí no hay una proporción. Y además encuentro que debería adecuarse a la normatividad tributaria vigente. Como conclusiones, ¿a dónde queremos proyectarnos en este proceso? En principio, notemos de que estamos, y esto es plausible, trabajando un reglamento de inscripciones para registro de mandatos y poderes. Es oportuno entonces que nuestra normatividad fluya de manera coherente, acorde a los principios que inspiran nuestro sistema registral, respetando rogación, respetando legitimación, ¿no? La seguridad jurídica, obviamente, pues, no admite más excepciones que lo que podría ser título modificatorio o eventualmente decisión judicial o arbitral. El principio de legitimación es una presunción iuris tantum, por lo tanto, a nosotros, si es presunción iuris tantum, naturalmente que no puedo garantizar que lo que es una expresión de lo que señala el asiento de inscripción esté vigente o no el poder, porque puede haber ocurrido una causal diferente. Y luego que el fallecimiento del interviniente, del poder o mandato, solo constituye una de las causales para extinguir, no es el único. Por lo tanto, no puedo invocar de oficio la extinción. Y para cerrar, ¿no? Cerramos con una propuesta que precisamente ¿qué consideramos que podría ir en este registro de mandatos y poderes? Que salvo reserva derogatoria, la calificación de los títulos de sucesiones comprende también la extinción de los poderes o mandatos que se derivan del fallecimiento del interviniente. Eso podríamos decir, porque ahí sí estaríamos coordinando, pero ¿en qué me ayuda? Estoy respetando rogación. Y además de estar respetando rogación, estoy permitiendo de que sea el usuario, porque yo obviamente digo salvo reserva, si no hace reserva, entonces califico todo. Y si califico todo, liquido el título. Y si paga el derecho, hizo suya la rogatoria el interesado. Y si no, el usuario en ese momento me dirá, no, un momento, yo realmente no estoy pidiendo eso porque realmente esos poderes ya están extintos por una situación. No, no lo necesito eso, me desisto parcialmente de la rogatoria. Asunto resuelto. Ojalá podamos tener alguna análisis sobre lo que señalamos. El tiempo se me ha agotado. Yo agradezco inmensamente la oportunidad y bueno, quedo a su disposición para alguna inquietud que tenga. Agradecemos la participación del doctor Marrufo por tan interesante conferencia.